El tema de hoy es ¿quién es el espíritu del anticristo? Saludos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaré hablando de este tema conforme a lo que está escrito en la Biblia. Vamos directamente a 1 de Juan 4:3, donde dice: el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Partamos de que hay un espíritu anticristo y definimos que es todo lo que está absolutamente opuesto o en contra a Jesucristo, lo que vamos a llamar anticristo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, dice la Biblia, obrando en los hijos de desobediencia. Entonces, el espíritu del anticristo, ¿dónde está? En el mundo. El anticristo es la forma en que Satanás se manifiesta. Es un misterio, un secreto. El espíritu de Satanás en el mundo es un espíritu anticristo. Cualquier cosa en contra de la palabra de Dios será anticristo. Él es contra de Cristo, la palabra de Dios, la unción del Espíritu. Este espíritu del anticristo viene a ser en forma de un espíritu muy religioso. Esa es la característica. Es Satanás. Satanás es un espíritu y en su esencia Satanás es un espíritu anticristo. Ahí estamos viendo ya el espíritu de anticristo, que es Satanás. ¿Quién se encarnará? Tendrá su templo en el cual morar en el tiempo final, según la profecía bíblica, cuando llega a ser la bestia, Satanás encarnado, el misterio de la iniquidad. El anticristo viene en forma de espíritu, de luego como un papa falso profeta y luego como la bestia. Son tres fases que el espíritu anticristo pasa para su manifestación, pero no es más que el mismo Satanás encarnado en un hombre. El misterio de la iniquidad. Satanás encarnado. Primera fase, vemos un espíritu anticristo viniendo. Lo vimos en Efeso, en la primera edad de la iglesia, en los tiempos apostólicos, cuando Pablo, este espíritu ya había salido. Juan nos dice eso. Hijitos, el espíritu del anticristo ya ha comenzado a obrar en los hijos de desobediencia. El espíritu del anticristo ya obraba en la primera edad de la iglesia. El espíritu del anticristo es anticristo por la razón que está en contra de Cristo, que es la palabra ungida de Dios. Quítese de la mente de que Rusia es el anticristo. No. Rusia no es el anticristo. El anticristo es religioso. El anticristo va a ser tan religioso que podría engañar a los mismos elegidos si le fuere posible.
Así, este anticristo vemos que viene en contra de la palabra con religión. El anticristo es muy religioso. Es muy religioso. ¿Ve usted? El anticristo es el espíritu, viene. Vea usted, fue un espíritu religioso el que estuvo en las personas que crucificaron a Jesús en el tiempo de la manifestación del Hijo de Dios. Ese mismo espíritu religioso es el anticristo. La gente religiosa fue la que estaba en contra del verdadero Cristo, del Hijo de Dios, de Jesús. Fue gente religiosa quien lo llevó a la crucifixión. Ahora, pensemos, si el Señor Jesucristo es la palabra y su nombre es la palabra, entonces la palabra tiene que ser vida. El anticristo es cualquier cosa que es en contra, es anti, que está en contra de Jesucristo, la vida. Por consiguiente, el anticristo produce muerte y destrucción. Anti está en contra de Cristo que es la palabra, que es la palabra ungida de Dios. El anticristo viene en contra de la palabra. La Biblia que es el absoluto, la palabra final, la Biblia que contiene la unción del Espíritu Santo y que es para nosotros la palabra de Dios. Y el espíritu anticristo tiene que ser un credo, tiene que ser una tradición, una doctrina, una denominación que viene y que está en contra de la palabra de Dios escrita en la Biblia. ¿Qué es lo que el espíritu anticristo va a producir? Solo puede producir muerte y destrucción. Eso es absoluto. La Biblia dice que el anticristo, refiriéndonos a ese hombre que estará sentado en una iglesia, según la profecía bíblica, en el tiempo del cumplimiento de la palabra escrita, estará dentro de un sistema religioso, una iglesia. Allí estará el trono de este anticristo que se anuncia en las Escrituras. La Iglesia Católica es una iglesia que tiene su sede, se asienta sobre 7 colinas en Roma, y esta ciudad tiene poder y ejerce su poder por sobre todo el mundo. Es esa ciudad que llaman la ciudad eterna, el Vaticano, donde el trono del anticristo aguarda para su manifestación. Allí encontramos en el sistema religioso, encontramos falsa doctrina y una marca, anticristo, que es una marca antipalabra, enseñanza falsa, una doctrina falsa nacida dentro de un sistema, el sistema organizado de iglesia. La madre, la primera iglesia fue la católica y su doctrina es el romanismo. Eso es lo que tiene esta iglesia, falsa enseñanza, doctrina falsa. El catolicismo es un sistema
religioso llamado Iglesia, en el cual desde su vientre allí nace la doctrina religiosa falsa, que es una marca en sus súbditos. El jefe espiritual de esta iglesia, el denominado Papa, está a la cabeza del Vaticano allá en Roma. Y allí está un trono, allá hay una silla papal, que es donde el anticristo se manifestará según la profecía del tiempo final. Allí se sentará el anticristo y la marca, la falsa enseñanza, la falsa doctrina, que es un distintivo que nosotros podemos ver hoy sobre los súbditos de esta gran iglesia. En la frente es porque han tomado la interpretación del sistema, y en la mano es que se han sometido por voluntad propia al sistema contrario a Cristo, al sistema religioso de credos, tradiciones, doctrinas no bíblicas, pero ideas dogmáticas, el pensamiento del hombre introducido y mezclado con la fe, con la palabra. El espíritu del anticristo es tan cercano a Cristo que engañaría a los mismos elegidos en los últimos días. Pero vea usted en la forma en que el anticristo viene a usted para traer su marca. Viene en forma de religión organizada, denominada. La Iglesia Católica fue la primera iglesia organizada, es la madre. Sus hijas nacieron también por organización y se denominaron las protestantes, que harán la imagen de la bestia. El anticristo es religión organizada, denominada, y es algo tan cerca que podría engañar a los mismos elegidos, pero no es posible. La marca del anticristo, oiga usted, es rechazar el Espíritu Santo. Cuando usted rechaza el Espíritu Santo de Dios, en ese momento la marca viene sobre usted. Usted queda sellado fuera del reino de Dios para siempre, con un sello de propiedad. Usted pertenece a Satanás. Usted es propiedad, tiene su marca, anticristo. Y ahí no hay forma, no existe forma de que usted pueda ser perdonado por rechazar el Espíritu Santo. Algo así como el pecado imperdonable. ¿Recuerda usted? El que habla contra el Espíritu Santo nunca le será perdonado en este mundo ni en el venidero. Y al rechazar el Espíritu Santo de Dios es tomar la marca de la bestia. ¿Qué quiere usted? ¿El sello de Dios, el Espíritu Santo, o quiere la marca de la bestia? Son dos opciones. ¿Qué quiere usted? ¿El sello de Dios o la marca de la bestia? La marca del anticristo, la marca de la bestia, es rechazar, negando el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted niega las verdades bíblicas, cuando usted niega la sana doctrina bíblica, el anticristo lo sella. El anticristo, este hombre, saldrá de Roma, según la profecía bíblica,
Así lo esperamos. El espíritu anticristo tiene 3 etapas. 1, espíritu anticristo. 2, falsa doctrina. Y 3, será la bestia. Ve usted, es un poder religioso, un poder diabólico, un poder, una bestia es un poder, y dentro de esa bestia una marca, un sistema religioso con su doctrina como una marca distintiva sobre sus súbditos. Son 3 etapas del anticristo. Son 3 etapas de este espíritu anticristo. Vamos a revisar. Vimos a través de las 7 edades que aparece como un espíritu anticristo. Luego, en su segunda etapa, aparece con el nacimiento de la Iglesia Católica como un falso profeta. En la tercera etapa llega a ser la bestia, el poder religioso sobre el cual está montada esa iglesia que hemos identificado como la Iglesia Católica. Vicarius Filis Dei 666, inscrito en el trono de un papa, lugar donde se manifestará el anticristo, donde hoy está el Papa Francisco. Una iglesia montada sobre la bestia, sobre el poder religioso por sobre todo el mundo. Una iglesia, la iglesia del anticristo. El anticristo será un gentil, ciertamente que lo será, un imitador de la verdad. Pero recuerde usted, con su marca distintiva, anticristo, contrario a la palabra de Dios, contrario a Cristo, contrario a la unción del Espíritu, de la palabra hablada de Dios. No estoy criticando a los católicos, no estoy criticando a los protestantes, no les estoy llamando a ellos, a la persona de ellos, anticristo, no. No le estoy llamando anticristo a ningún católico, a ningún protestante, sino que lo que estoy apuntando es un sistema. El sistema anticristo religioso. Espero me capte. Estoy en contra del sistema de religión organizada denominada que une a la gente con la iglesia católica, con la iglesia denominacional, y no a Cristo la palabra, al sistema. No estoy en contra de ningún hermano o hermana católica o protestante. No les estoy pidiendo vénganse para mi iglesia o váyanse para aquella otra. No les estoy pidiendo eso. No ese es el propósito de este video. No es ese. Lo que sí quisiera es que se unieran ustedes a través de un arrepentimiento y un nuevo nacimiento verdadero a través de la palabra de Cristo, que la unidad viniera a través de eso y no a través del anticristo que los trae a falsa enseñanza, a doctrina, tradición, credo, dogmas. Muchos falsos profetas ya han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1 nos advierte que hay muchos falsos profetas y esos falsos profetas se identifican con el espíritu anticristo. El espíritu anticristo que se infiltró en la iglesia y lo hizo haciendo y yendo siempre en contra de Cristo, la palabra. En el día de Efeso lo vimos nosotros, en los tiempos de Pablo, en los tiempos apostólicos,
vino este espíritu, empezó a obrar en contra de Cristo, en contra de la palabra. Todo inicia en la primera edad de la iglesia y va a través de toda la edad. El espíritu anticristo negando la palabra, estableciendo sus propios credos, filosofías, en lugar de la fe cristiana, de la palabra verdadera. Por eso es un espíritu anticristo. Jesús es el logos, es la palabra. Ahora, cuando aparece el antipalabra, lo hace ser anti Jesús. Está en contra de Jesús. Ser antipalabra es ser anticristo, porque el espíritu y la palabra son uno. ¿Ve usted? Entendiendo esto, entendemos que anticristo es antipalabra. El anticristo viene en contra de la palabra de Dios. Viene a atacar la palabra de Dios. Viene a quitarle o agregarle a la palabra escrita de Dios. Eso es lo que hará el anticristo. Y ahí veremos esa obra que vimos a través de las 7 edades de la iglesia. En la última edad es lo mismo. Por eso el llamado a través de este mensaje de la hora traído por William Branham es: regresen a la Biblia, regresen a la palabra de Dios, a la sana doctrina bíblica, al orden apostólico, al bautismo apostólico, a ser restaurados, vueltos a ver la deidad de Dios, que no es tres personas distintas, sino solo un Dios verdadero, un Dios único y verdadero. Saliendo de tradiciones a través de regresar en esta restauración de Malaquías 4, 5 y 6 a Cristo. Apocalipsis 22, del 18 al 19, nos dice que las plagas se añadirán a aquellos que agreguen o quiten de la palabra de esta profecía. Si cualquiera quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es una advertencia para aquellos que están quitándole o poniéndole la palabra. Mire, en el principio en el Edén cambió una sola palabra. Quitar o agregarla es el truco original de Satanás. Satanás sigue haciendo lo mismo que hizo en el jardín del Edén. Hoy, en el tiempo final, querrá cambiarnos la palabra original. Fíjese que allá en el Génesis, en el jardín del Edén, solo dijo no, donde Dios dijo sí. Eso fue lo que trajo muerte y destrucción. Solo cambió una pequeña parte. Solo negó lo que Dios había dicho, que no iba a ser como Él dijo. Así de sencillo. En la edad de Efeso, en los tiempos apostólicos, en los tiempos de Pablo, comenzó agregando palabra. A través de las 7 edades de la iglesia, vemos cómo este espíritu anticristo floreció, vino creando doctrina, vino en contra de Cristo. Hoy en nuestros días somos testigos de cómo han salido muchos falsos profetas que vienen en contra de la palabra de Dios. Son falsos cristos, falsos profetas que harán grandes señales y prodigios para engañar. Es la profecía bíblica y no nos sorprende porque esto es lo que está profetizado que tenía que pasar. Mateo 24, 24 dice: de tal manera que si fuere posible engañarán a los mismísimos elegidos. ¿Cuál es el propósito de tanto falso profeta? Engañar. Así como Eva fue engañada allá en el jardín del Edén, hoy
Estos falsos ungidos, falsos mesías, falsos profetas vienen a seducir la iglesia para cambiar algo o negar la palabra o pasarla por alto, ¿me entiende? De tal manera que tratan de sacar a la iglesia de donde Dios ya la estableció a través de la restauración de Malaquías 4, 5 y 6, Elías el profeta. Mire, el espíritu anticristo niega el advenimiento del profeta mensajero William Marion Branham, que restauró la iglesia de regreso a Cristo, de regreso a la Biblia. Esa es la obra del anticristo, es pervertir la palabra de Dios, es cambiarla por el razonamiento humano. Un verdadero profeta nos va a guiar a la Biblia, nos va a establecer en la Biblia y lo dejará allí. Ahora, la señal que el anticristo pone sobre sus súbditos es que ellos, por su conocimiento, rechazan la palabra original de Dios escrita en la Biblia. Esa es la obra del espíritu anticristo, y el espíritu anticristo que vemos a esa gran ramera de Apocalipsis 17, que es una iglesia. Ella, la iglesia católica, se casó con Dios, luego se fue a fornicar con el diablo y en sus fornicaciones ha dado a luz hijas que son como ella, prostitutas. Madre e hijas son antipalabra, anti-Espíritu Santo y consecuentemente anticristo. Sí, son un sistema anticristo. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto es lo que vengo diciendo en este video. Muchos falsos profetas hoy en el mundo. El espíritu del anticristo se identifica con los falsos profetas. A través de las 7 edades de la iglesia vemos que inicia con falsos profetas y vemos que la final edad termina con falsos profetas. Pero habrá un verdadero falso profeta en el gran sentido de ese hombre que habla Apocalipsis, que llama el anticristo. Ciertamente habrá uno, pero a partir de ahora, antes de que éste aparezca y se revele, van a aparecer muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas estarán saliendo hasta la manifestación de este. Es lo que dice Mateo 24:24. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales, prodigios para engañar, y si fuese posible, al propio escogido. Mateo 24, del 23 al 26, nos advierte de que se levantarán falsos cristos, falsos profetas. He aquí está el Cristo allá, no lo crean, dice la Escritura. ¿Ve usted? No lo crean. Segunda de Pedro 2, del 1 al 2, dice lo siguiente: pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, así como habrán falsos maestros entre vosotros, que en secreto introducirán herejías, negarán al Señor que los rescató. Vea usted. Segunda de Timoteo 4, de 3 al 4, porque vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que según sus propias concupiscencias amontonarán maestros para sí mismos, teniendo comezón en los oídos, y apartarán sus oídos de la verdad. Esta es la profecía bíblica. Esto es lo que tiene que pasar y es lo que está pasando hoy. Dios los bendiga. Hasta la próxima. La recompensa de un profeta. Bendiciones para todos.